Vimos un ejemplo de cómo utilizar el método de velocidades iniciales para una expresión de velocidad de reacción del tipo K es igual a CA a la N. En este ejercicio se nos presenta una expresión de velocidad de reacción en la que tenemos K por la concentración de A a la alfa que multiplica la concentración de B elevado a la beta. ¿Okay? Se maneja un poco diferente, pero es realmente sencillo utilizarlo, ¿no? Entonces tenemos que esta es nuestra reacción. Los experimentos se realizaron a esta temperatura y tenemos tres diferentes conjuntos de experimentos, ¿no? Experimento 1, 2 y 3. Tenemos datos de tiempo, datos de concentración y lo que nos interesa a partir de esta información es obtener lo que es la velocidad inicial. Entonces, si recuerdan, tenemos algunas fórmulas para obtener lo que es la velocidad inicial que aplicamos en el método diferencial cuando estos intervalos de tiempo son iguales, ¿no? Estas son las fórmulas que mencionábamos. En el caso del método diferencial podemos utilizar esto, ¿no? Y si tenemos que esta delta t es la misma para los datos que estamos trabajando, podemos utilizar esta expresión de aquí para calcular la velocidad inicial. Entonces, regresando a nuestros datos, vemos que la delta t entre estos dos primeros datos es de 0.1. La delta t entre el segundo y el tercer dato es casi de 1000, ¿no? Y para los últimos dos datos es de 1000. Entonces aquí esta delta t es diferente, por lo cual no podemos utilizar estas fórmulas, ¿ok? Tenemos la opción del polinomio, pero eso lo vamos a discutir más adelante. O sea, como vamos a trabajar para encontrar esta velocidad inicial, puesto que no podemos ocupar otra fórmula, vamos a tomar la variación de concentración y la variación del tiempo. Entonces recordemos que esta velocidad está expresada siempre en base al reactivo limitante, ¿no? Entonces aquí vamos a considerar que el reactivo limitante es A, por lo cual la delta de concentración que nos interesa es la de A. Aunque aquí tenemos concentración de B, esa por el momento no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar únicamente la concentración de A. Y lo hacemos como lo habíamos manejado en algunos casos. La velocidad de reacción o la variación de concentración con respecto al tiempo. En este caso su índice es 0 porque es la velocidad inicial que estamos buscando y que es la que nos interesa. Pues la vamos a calcular de esta manera, ¿no? Con delta de concentración entre delta de tiempo, con su correspondiente signo negativo para que sea congruente con esta diferencial que tenemos aquí. Bien, haciendo eso, delta de concentración de estos dos datos entre delta de tiempo, tenemos que para el experimento 1 vamos a tener un valor de 0.006 y está en unidades de mol sobre litro por segundo. Para el caso 2, igual utilizando estos datos obtenemos este valor, y para el caso 3, estos mismos datos, bueno, estos datos de aquí, y obtenemos la misma velocidad inicial, ¿no? Bien, entonces ya conocemos esa velocidad inicial para los diferentes casos, caso 1, caso 2 y caso 3. Lo que hacemos es relacionar esas velocidades iniciales, es decir, vamos a dividir la velocidad inicial obtenida en el punto 1 respecto a la velocidad inicial obtenida en el punto 2, ¿sí? Es esto de aquí. Y si lo igualamos a la expresión correspondiente para cada caso, tendríamos que sería el valor de la constante por la concentración en el caso 1, la concentración de A en el caso 1, que multiplica la concentración de B en el caso 1, elevados a la alfa y a la beta. Y a su vez estamos dividiendo entre la concentración de A en el caso 2 y la concentración de B en el caso 2, ¿no? Y aquí tenemos velocidad obtenida en el caso 1 y velocidad obtenida en el caso 2. Aquí, esta serie de experimentos se debió haber realizado de tal forma que los valores de la concentración en algún momento, en alguno de los experimentos, se repita, ¿no? A lo que voy es lo siguiente. Miren, en este primer experimento se realizó y tenemos una concentración inicial de 0.1.
Para el segundo experimento, la concentración inicial es de 0.2, pero se mantiene la concentración de B. Sí, la concentración de B es 0.12, 0.12. Para el tercer experimento, tenemos que la concentración de A es la misma que en el caso 1, no obstante la concentración de B cambia, ¿no? Es decir, digamos, sería el número de experimentos mínimos que se deberían realizar para que pudiéramos utilizar este método, y bajo estas condiciones: que se mantenga la concentración de A en 2 experimentos y que se mantenga la concentración de B en 2 experimentos, ¿no? Ok, entonces partiendo de eso es que podemos hacer esta relación de la ecuación 3, y esto nos va a permitir lo siguiente, ¿no? Para el caso en el que estamos jugando o relacionando estos datos, los del caso 1 y el caso 2, vemos que la concentración de B es igual, ¿no? 0.12 en ambos casos. Y esto nos va a permitir reducir la expresión de la ecuación 3 a esto de acá. ¿Por qué? Por lo siguiente. Entonces, obtuvimos que la velocidad de reacción en el caso 1 es de 0.006. La velocidad de reacción en el caso 2 es 0.012. No conocemos alfa, no conocemos beta. Sin embargo, dijimos que B es lo mismo, ¿no? Ok, si B es lo mismo y K tiene el mismo valor, K entre K es igual a la unidad, ¿no? Entonces, 0.12 elevado a la beta y 0.12 elevado a la beta, sin importar el valor que tengamos de beta, esto de aquí nos va a dar la unidad. Entonces, de esta manera, este término se reduce a 1, esta K y esta K también se reducen a 1, y nos va a quedar únicamente este término de acá, ¿sí? 0.1, o que es la concentración de A en el caso 1, entre la concentración de A en el caso 2, elevado a la alfa. Bien, entonces, si hacemos esta división, del lado izquierdo vamos a tener 0.5, mientras que del lado derecho vamos a tener 0.5 elevado a la alfa. Para que esta igualdad se cumpla, alfa necesariamente debe ser 1. ¿Ok? Aquí es muy evidente que debiera ser 1. Si no fuera el caso, la manera de despejar alfa sería aplicando logaritmos a esta expresión que tenemos aquí. ¿Sí? A esta ecuación aplicamos logaritmo del lado izquierdo, logaritmo del lado derecho, y bajamos ese exponente, ¿no? Nos quedaría de esta manera. Logaritmo de la relación de velocidades iniciales es igual a alfa, que multiplica al logaritmo natural de la relación de concentraciones. Bien, esta acá dijimos que se hace la unidad, entonces esa no nos afecta en el cálculo del logaritmo. Más bien habría que quitarla de esta expresión de logaritmo, ¿no? Ok. Y si quisiéramos despejar, pues simplemente este término de aquí va a pasar dividiendo a este término de acá, ¿no? Como lo tenemos acá. Bien, y aquí dijimos K entre K, pues se va a hacer 1, ¿no? O más bien lo podemos omitir de esta expresión. Haciéndolo de esa manera, pues alfa nos va a dar 1, ¿no? Como ya sabíamos que nos daba al momento de ver la igualdad de la ecuación 7. Bien, ahora nos queda encontrar beta. Entonces, para beta vamos a hacer lo siguiente. Te invito a que te suscribas al canal, nos ayudas a seguir generando más y mejor contenido, y recuerda que si te interesa el material en PDF, lo puedes encontrar en el curso de cinética ingresando a esta página, ¿no? www.triangle.com/tutoriales. Te va a pedir que te registres, es completamente gratis, y una vez que ingreses al curso, en esta pestaña vas a poder descargar en PDF el material, además de que vas a poder ver simultáneamente tanto el video como el material en PDF. Para el caso de beta, ahora vamos a relacionar la velocidad obtenida en el caso 1 con la obtenida en el caso 3. En el caso 1 es 0.06 y en el caso 3 es 0.012. ¿Ok? Y además de que para el caso 1
la concentración de A es 0.1 y para el caso 3 la concentración de A también es 0.1. Es decir, en este caso la concentración de A elevada al alfa se va a hacer la unidad, ¿no? Aunque ya conocemos alfa, de todos modos esto se va a hacer la unidad y K se va a hacer la unidad, ¿no? Quedaría de la siguiente manera, únicamente como incógnita la relación de la concentración de B a la beta, ¿no? Bien, entonces dijimos que K se hace la unidad, la concentración de A es la misma, se va a hacer la unidad y se va a reducir a esta expresión que tenemos aquí. ¿Okay? Esto es la concentración de A en el caso 1 y en el caso 3. Esta es la concentración de B. Reduciendo términos, esto nos va a quedar igual 0.5. Esto también nos va a quedar 0.5 elevado a la beta. Nuevamente aquí es evidente que beta debe valer 1. Y si quisiéramos despejar porque no fuera tan evidente, o fuera un caso donde beta es diferente de 1, lo tendríamos que hacer de la misma manera aplicando logaritmos, pero ahora sobre esta expresión, ¿no? La expresión 12, donde dijimos que este valor de K sobre K se va a hacer 1, ¿no? Entonces aplicamos logaritmos a esa expresión y nos va a quedar de esta manera, ¿no? La relación de velocidades del caso 1 y el caso 3 es igual a beta por el logaritmo de la relación de la concentración del caso 1 y el caso 3. Despejamos beta, este término pasa dividiendo, como lo tenemos aquí. Sustituimos, teníamos que esto valía 0.5, esto 0.5, y para este caso también beta vale 1. Bien, ahora también se nos pide encontrar el valor de la constante cinética. Para ello es tan sencillo como despejar de la ecuación 1, tenemos la ecuación 1 acá. Sí, ya conocemos la velocidad de reacción que calculamos en esta tabla aquí, 0.06, 0.012, y tenemos el valor de alfa y el valor de beta y el valor de las concentraciones iniciales para los tres casos, ¿no? Simplemente sería despejar el valor de K. Despejamos y K nos va a quedar la velocidad, en este caso la inicial, en relación a las concentraciones iniciales. Y si lo hacemos para los tres experimentos, sustituyendo valores de K para el experimento 1, más bien sustituyendo valores de la concentración de A y la concentración de B elevados a la alfa y a la beta, que valen 1, vamos a obtener una constante cinética de 0.5 litros mol sobre segundo. Para el experimento 2, cambian los valores numéricos. Sí, aquí cambia la velocidad, cambia esta concentración de A, esta concentración de B, pero debemos llegar al mismo resultado. En el caso 3, sustituyendo los valores que aplican para el caso 3, también debemos llegar al mismo resultado. Bien, es probable que, dependiendo de los datos experimentales que se estén manejando, aquí nos dé 0.5, en otro 0.52, otro 0.54. Pero digamos, al final se sacaría un promedio y deberían ser valores muy aproximados, ¿no? Digamos, esas pequeñas diferencias son aceptables. Si aquí tenemos 0.5 y aquí tenemos 0.2, hay algo extraño por ahí. Bien, entonces les quería yo comentar que esto también se podría hacer si manejáramos el caso del polinomio, ¿no? Que ajustamos el polinomio a una más bien nuestros datos, graficamos datos de concentración con respecto al tiempo, ¿sí? Como lo tenemos acá. Esos datos los ajustamos a un polinomio. Bien. Y con esto
podemos obtener la ecuación correspondiente al polinomio, ¿no? Ok. El problema cuando trabajamos con el polinomio es que aquí, como estamos buscando la velocidad inicial, deberíamos tener lo más posible de datos cercanos al tiempo cero. ¿Ok? Y si vemos aquí, en nuestra tabla de datos, tenemos el tiempo cero y solamente un dato que se aproxima al tiempo cero, ¿no? Que es 0.1. Entonces, si lo intentamos resolver por el polinomio, veamos aquí tenemos un polinomio de grado 2. Entonces, la tendencia aquí pareciera que es esa, ¿no? Si cambiamos el orden a polinomio de grado 2, vemos que esta curva se hizo un poco hacia la izquierda, ¿no? Incluso ahora si cambiamos a grado 4, se hace aún más hacia la izquierda, ¿ok? Entonces ahí como que no tenemos la certidumbre de que el polinomio realmente nos va a reproducir esos valores que tenemos cercanos al tiempo cero. ¿Sí? Si vemos aquí, movemos ese grado y ese polinomio se mueve a la derecha o a la izquierda, dependiendo del grado que tengamos, ¿no? Entonces, en este caso, tampoco es tan confiable aplicar el método del polinomio. Yo lo hice para diferentes órdenes y pues realmente no llegamos a ningún resultado, ¿no? Nos da incluso resultados negativos para los valores de alfa y beta, lo cual no es posible, ¿no? Entonces, para este caso, no se recomienda utilizar el polinomio y sería una manera de analizar los datos, ¿no? Si quisiéramos utilizarlo, lo ideal sería que aquí tuviéramos mucho más datos cercanos a este tiempo, ¿no? A 0.1, 0.2, bueno, muestras cada 5, 10, 15, 20 segundos, ¿no? O a intervalos regulares para que la tendencia del polinomio realmente nos diera el valor de velocidad inicial que estamos buscando, ¿no? Entonces, en este caso, es mucho más confiable hacerlo de esta manera. No olviden suscribirse, denle like y compartan.